Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Bien, como ya todos sabemos, la fiesta del chivo es de nuestro Nobel peruano Mario Vargas Llosa, que nació en Arequipa y bueno, pues actualmente radica en España. También sabemos que se casó 2 veces, ¿no? Con una tía política, Julia Orquídea, y bueno, con su prima hermana en segundas nupcias, Patricia Llosa. Bien, la fiesta del chivo nos habla acerca de una dictadura, ¿no? Dominicana, donde chivo pues se le dicen al presidente, ¿no? Dictador. La obra está contada en 3 tiempos. Primero parte de Urania, su parte lo cuenta, hija de uno de los hombres más de más confianza del chivo, ¿no? de, de Cabral. Luego viene se puede decir, cómo relata, ¿no? Sus últimos momentos el chivo desde su perspectiva. Y el tercer tiempo es cómo viven minutos antes sus asesinos del chivo. Porque ya vamos adelantando que, bueno, el chivo es asesinado, pero son una serie de sucesos que llevan a eso. Y en este video lo vamos a relatar. Bien, la obra empieza contando el regreso de Urania a Santo Domingo, ¿no? Después de 35 años, ¿no? Ella, bien, ella llega un poco asustada después de tiempo, y justamente en ese tiempo o en el inicio de la obra es lo que eso te intriga, ¿no? Saber qué es lo que pasó con ella, para seguir avanzando en la obra, ¿no? Ahí también nos relata, por ejemplo, de que ella dejó Santo Domingo pequeñito, ¿no? Con unas 300.000 personas, y cuando vuelve la encuentra con más de 1.000.000, ¿no? Ella es hija de Agustín Cabral, ministro Cabral, ¿no? Bueno, pues que se jactaba, ¿no? De que el jefe salvó al país de los haitianos. Como son frontera, muchos haitianos llegaban, ¿no? Y ellos lo consideraban como a los haitianos como inferiores, como pésimos, malos, algo así. Y bien, Urania no tenía mamá, su padre hacía el rol de padre y madre, pero sí contaba con su tía Adelina, su tío Aníbal, ¿no? Entonces, en esa primera parte del libro te cuenta cómo Urania llega, ¿no? A su casa después de 35 años, lo volvemos a repetir, y cómo no había cambiado nada, simplemente se pasa el tiempo, ¿no? Cómo había pasado el tiempo, se notaba el paso del tiempo. Bueno, luego termina el capítulo de Urania y empieza ya como el segundo tiempo, como les hablaba, acerca ya de la vida de Trujillo, ¿no? Trujillo comienza recordando el apoyo de Simón Hitlerman, de quien recibió apoyo en la Escuela Militar de los Estados Unidos, ¿no? Él lo apoyó, ¿no? Y él comienza recordando eso. Luego menciona, por ejemplo, a su mujer, ¿no? Que pues la tacha como una mujer desocupada, ¿no? Quien organizaba noches literarias con los chinos a fin de que, bueno, publiquen una obra suya, ¿no? Su mujer se llamaba María Martínez, ojo con ese nombre porque es la esposa del chivo, María Martínez, y bueno, con las señoras pues trataba de congraciarse, ¿no? Y bueno, te cuentas que su mujer quería tener una trayectoria de escritora, aunque pues no lo conseguía porque no tenía talento, sino que se congraciaba pues a su alrededor con gente del chivo que la adulaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí mismo también el chivo, que ya más adelante vamos a seguir hablando de él porque es el personaje principal, por ejemplo, habla de el obispo Tomás Reilly, que era un gran opositor, y ya vemos que este nombre va a ser muy importante dentro de la obra, ¿no? Que se lo acusa de refugiarse en el Colegio de Santo Domingo, ¿no? Justamente porque, bueno, era opositor al régimen. Y ahí dice, pues, ¿no? Que
el Chivo pretendía quitarle legitimidad al Congreso, ¿no? Bien, el Chivo no está por demás que también menciona que tiene otra mujer, ¿no? Que se le llamaba Lina Lobatón, por ejemplo, ¿no? Y también tenía otro opositor que era un español obispo. Acá hay algo bien bonito porque prácticamente este segundo capítulo te habla acerca de todo lo que es política, ¿no? Este segundo tiempo. Y bien, por ejemplo, te habla de Rómulo Betancourt, ¿no? Que lo califica como que hambreaba Venezuela. Y también te habla de sus hijos, ¿no? Que son muy importantes luego. Vamos a ver por qué son importantes. Por ejemplo, Ramfis y Radamés, ¿no? Sus hijos, que eran jugadores de polo. Y bueno, y ahí te habla de toda su familia política, ¿no? Por ejemplo, de un tal Porfirio, que está casado con su hija Flor de Oro, que así la llamaron, ¿no? Sinforoso, su mayordomo, que Sinforoso cumple un papel muy importante porque ya en determinada edad el Chivo vemos como ya no se podía valer por él mismo y Sinforoso pues le tenía todas las cosas listas, ¿no? Y ahí también escuchamos de boca del Chivo por primera vez un nombre que es malo, malísimo, malísimo, un hombre que se llama Johnny Avis García, ¿no? Que es el ministro de inteligencia que mataba a diestra y siniestra a todos los opositores del Chivo. Y también escuchamos a Valeriano, Baratija, a muchos hombres, ¿no? Que componían su régimen. Ahora, en el tercer tiempo encontramos a hombres que están esperando en la carretera a que pase el carro oficial del Chivo para que puedan disparar y asesinarlo, ¿no? Ahí tenemos a Salvador, Amadito, Antonio de la Maza y Antonio Imbert y Estrella Shadalá, ¿no? Que era como un judío, se podría decirlo. Bien, también ahí, por ejemplo, mencionan a otro personaje importante, que es José León Esteves, que es el marido de Angelita Trujillo, ¿no? Y vamos a ver ahí por qué José León Esteves es muy importante, ¿no? Y bien, pues ellos, como dije, ellos están esperando que pase el carro oficial para que puedan asesinarlo, ¿no? Ellos dicen que, bueno, es un 30 de mayo de 1961, ¿no? Y bueno, ahí también nos cuenta algo muy importante, ¿no? Que Amadito era el servidor más fiel del Chivo. ¿Y qué es lo que pasa? Que él quería casarse con Luisita Gil. Pero Luisita Gil era su familia era de la oposición. Y simplemente el jefe le negó que se casara con ella. Él acepta, sin decir nada, la decisión del jefe. Pero dentro de él algo ya se destruyó, murió, se acabó. Y justamente él quiere, ahí empieza ya su odio, ¿no? Contra el régimen. Y justamente por eso se une a ese clan para asesinar, ¿no? Bien, ahora otra escena fuerte es que justamente Amadito, que se quería casar con Luisita Gil, bueno, al enterarse el jefe que él esas intenciones, al negarle también, ¿no? Que se case, hace que Johnny Aves lo obligue a Amadito a asesinar a su hermano de Luisita, ¿no? Lo obligan, porque le obligan a disparar, Amadito dispara y le dice, bueno, ese era el hermano de tu amada Luisa Gil. Y el peor, o sea, porque, o sea, ya con hacerlo renunciar a su amor era suficiente, ¿no? ¿Por qué llegar a eso? Bien, en el cuarto capítulo volvemos, ¿no? Con Urania, como ya, ¿no? Al primer tiempo, y vemos cómo Urania llega a ver a su padre, que suba, pero aún así ella tiene un resentimiento muy grande con su padre, ¿no? No sabemos todavía el por qué, porque nos lo dicen al final de la obra, pero ella recuerda varios sucesos, ¿no? Como por ejemplo decían que Henry Chirinos traicionó a Cabral, que era su padre, ¿no? Y como Froilán, que era vecino de Cabral, que era también del régimen, bien, Trujillo dijo en público que había estado con la esposa de Froilán y él solamente atinó a reírse. O sea, era para ver cómo ella cuenta eso, para ver cómo
cuán ridículo, ¿no? Podría ser el Chivo en ciertos aspectos, ¿no? Por ridiculizar a su gente, por supuestamente que les demuestren lealtad. Bueno, luego volvemos al segundo tiempo, ¿no? Donde el Chivo narra, ¿no? Por ejemplo, su preocupación por el obispo Reilly, que era un opositor. También cuenta un poquito de cómo conoció a Avis, ¿no? Que José Almonina. Avis es un importante hombre dentro del régimen, pues, ¿no? En realidad todos eran importantes porque todos servían para él y son los del mismo régimen los que se rebelan porque eran muchas injusticias, ¿no? Muchas cosas que pasaban. Bien, bueno, tenemos a Avis, ¿no? Cómo trajo a Avis desde México y se gana su confianza y se convierte, pues ya vimos que Avis es Johnny Avis, que era el ministro de inteligencia y uno de los más sanguinarios del régimen, ¿no? Bueno, Avis no solo mata a José Almonina por el costo de $1,500, ¿no? Acordemos que José Almonina, Avis lo manda a México, ¿no? Entonces, bueno, él lo mata. Roberto, que era otro hombre, ¿no? Que estaba ahí involucrado y muere acusado de una prostituta. O sea, el régimen se manejaba así, por ejemplo, yo ya no me sirves, o pienso que me has traicionado, te mando a eliminarte, ¿no? Y bueno, por ejemplo, habían varios hombres que supuestamente se le habían sublevado, ¿no? Como el tal Roberto, ¿no? Que también hace que el mismo régimen hace que fuera acusado por una prostituta y que supuestamente había muerto en una revuelta por faltas. También el abogado Bayardo, por ejemplo, ¿no? Compatriota, que lo mandan a Venezuela y muere en una reyerta de maricas, dice ahí, ¿no? Y vemos que no, en realidad no era así, sino que el régimen, estos hombres habían sido muy importantes para Trujillo, pero ya no le servían, ¿no? Ya no. Hay un nombre, por ejemplo, un hombre que se llama Ramón Marero Aristi, ¿no? Que era un escritor que había sido secretario de Trabajo 2 veces, que era hombre de confianza del Chivo. Y que bueno, pues pasó información supuestamente al New York Times para que publique información. Ellos consideraban, pues como eran de izquierda, un régimen dictador. Bueno, consideraban todo tipo de democracia y toda información publicada por Estados Unidos, todo lo que intervenga ahí, lo consideraban malo, pues, ¿no? De traición. Entonces, ¿qué pasa? Ramón Marero Aristi llega, ¿no? Al despacho de Trujillo, ahí estaba Estrella Chalá, y bueno, pues vemos que luego de salir de ese despacho de Trujillo, su carro cae por un acantilado muriendo, ¿no? Y ahí vemos que Estrella Chalá ya va viendo todas esas cositas que, aunque ellos no, muy del régimen, ya pues no estaban de acuerdo con eso, ¿no? También, por ejemplo, cuentan de otro hombre que era Juan Tomás Díaz, ¿no? Que fue pasado al retiro y avergonzado en una escena por Trujillo por no matar a un tal Muñoz Marín, ¿no? En la invasión cubana. Lo avergüenzan, ¿no? Bueno, pues también hay por ejemplo, ¿no? A Rafael Trujillo Molina, ¿no? Bueno, también hay un hombre que era parte del de su ministerio, que se llamaba Balaguer, que él trata de negociar, ¿no? Y también es importante Balaguer dentro del régimen, trata de negociar a veces, de liberar a presos políticos, porque ellos tenían presos políticos, ¿no? Bastantes. Entonces, y vemos cómo funcionaba el régimen, ¿no? Y eso es contado por el mismo Trujillo, ¿no? O sea, como que recuerda, en una retroinspección, se puede decir, ¿no? Cómo era el régimen. Son una serie de sucesos, o sea, una serie de hechos demasiado, y vemos cuán cruel era el régimen. Bien. Ahora, después de eso, ¿no? De la retroinspección, volvemos pues al tercer tiempo, ¿no? Y como ya mencionamos anteriormente, era un grupo de hombres, ¿no? Que están ahí esperando en la carretera para matarlo. Y dentro de esos hombres mencionamos el nombre de Antonio de la Maza, ¿no? Y bueno,
mientras están ahí en la carretera, Antonio de la Maza recuerda o se va contando por qué es que él quiere matar al chivo, ¿no? Y ahí habla, por ejemplo, de Tabito, que era su hermano menor, ¿no? Que, bueno, era un hombre que fue apoyado por el chivo en su momento, ¿no? Entonces él se volvió como un fan del régimen. Y bueno, pues él fue el primero en la escuela naval. Eh, entonces, bueno, pasa una serie de sucesos, ¿no? Porque Trujillo lo hace ingresar a él a la escuela naval, ¿no? Y bueno, y luego lo contrata como piloto de la Dominicana de Aviación, así se llama, ¿no? Y bien, el chivo a él lo salva de la cárcel, dice, ¿no? Cuando mató al cónsul dominicano Luis Bernardino, declarándolo a él con, bueno, a Tabito con la inmunidad diplomática, ¿no? Y fue absuelto. Pero ¿qué pasa? Que luego el chivo le encomienda trasladar a Jesús de Galíndez, que era un republicano español, ¿no? De Montecristi a la hacienda Trujillo, ¿no? Todo eso se llega a enterar, pues, la inteligencia de Estados Unidos, ¿no? El servicio de inteligencia. Y pues al chivo una vez... Tabito cumplió con la orden tal cual, ¿no? Le dijeron, ¿sabes qué? Traslada a este hombre, Jesús de Galíndez, del Montecristi a la hacienda Trujillo y llévalo ahí, con otro piloto que era estadounidense. Bueno, ellos lo trasladan, ¿no? ¿Por qué? Porque Tabito pues creía ciegamente en todo lo que era el chivo, el régimen del chivo, es que cree ciegamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya se llega a enterar el servicio de inteligencia, lo matan, lo manda, hacen creer que Tabito se suicida, ¿no? Por remordimiento, supuestamente por matar a Murphy. El otro piloto que lo mandan a hacer el encargo, ¿no? De trasladar a Jesús de Galíndez, se llama Murphy, ¿no? Y como ya dijimos, era un estadounidense. Entonces, supuestamente, Tabito lo mata a Murphy y él se mata por remordimiento. Entonces, vemos cómo se maneja el régimen, ¿no? Y pues, ya, le hacen llamar Antonio y le dicen, pues, ¿no? Que es verdad que lo del suicidio en la carretera a Santiago, bla, 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 bla. Pero obviamente que Antonio no cree ni una palabra de eso. Entonces, ya vemos, por ejemplo, cómo se va Antonio de la Maza por su hermano, ¿no? Amadito por Luisa Gil, ¿no? Y vemos ya cómo se van juntando porque se consideran ya desgraciados del régimen. Dentro de la obra también se cuenta, por ejemplo, más o menos la procedencia de Ramfis, ¿no? Porque habían rumores que Ramfis no era su padre, el chivo, sino que era el doctor Dominic, ¿no? Un rumor, un cubano que supuestamente decían que era amante de María Martínez, ¿no? Que mató Trujillo a ese doctor. Trujillo mataba a todo el mundo. Urania conoce... Ahí Urania recuerda cómo conoce a Ramfis en una celebración de los 25 años de la era de Trujillo, ¿no? Y ve cómo él le besa la mano, ella hace una retrospección, se acuerda, ¿no? Y también se acuerda cómo Rosalía Perdomo, hija de un coronel, cayó en las redes de Ramfis, ¿no? Y bueno, fue horrible porque a ella la violan. Ramfis contó, Ramfis andaba en manada en su carro con 4 amigos así, todos borrachos que se drogaban. Y bueno, y a esta chica, a Rosalía Perdomo, que era una chica muy guapa, muy linda, que estaba casi en el mismo grado de Urania, la violan y la arrojan en la puerta de un hospital porque mal, ¿no? Y bueno, pues ese hecho también queda impune, ¿no? Lo trataron como de olvidar, de esconder y bueno, ya ella nunca volvió al colegio y ya, ¿no? Pero más o menos nos hace referencia de un poquito de la impunidad que también había por parte de los hijos y de la familia del chivo, no solamente del chivo, no solamente mandaba a matar, sino su familia también estaba metida en esa impunidad, ¿no? Bueno, Ramfis se casó con una divorciada, ¿no? Que es Octavia Tantana Ricard, ¿no? Que, bueno, a Ramfis lo envían a una academia militar que se llama el Fort
Leavenworth, en Kansas. Disculpen si no lo pronuncio bien, mi inglés no es bueno, ¿no? Bueno, cuando él va a esa academia militar fue un chiste, ¿no? Porque Ramfis aparecía con los galones, con más galones que todos los militares estadounidenses, ¿no? Entonces, Ramfis era el más indisciplinado, el más flojo, porque ya sabemos que esos galones pues se los ganaba por que el régimen era de su padre, ¿no? Entonces, llega un momento en que con todas las indisciplinas de Ramfis pasó la factura y le dicen a Trujillo que lo retiren, ¿no? Y que en vez de que lo avergüencen, le den de baja. Claro, para Trujillo fue un golpe, ¿no? Bueno, ya que a Trujillo lo amenazaron con romper relaciones porque se dieron cuenta que Ramfis en Estados Unidos gastaba el total de la ayuda que el mismo Estados Unidos le enviaba a su país, ¿no? A República Dominicana. Imagínense pues el desperdicio de ese hombre, considerando también que Trujillo se apropió de todas las empresas en República Dominicana y las convirtió estatales, pero no estatales para favor del Estado, sino para llenarse los bolsillos él. O sea, él consideraba que era el único que podía administrar esas empresas, nada más. Entonces, por favor. Bueno, en fin, ya. La obra, ya un poco casi llegando a la mitad, nos adelanta también de cómo es el final, ¿no? De cada uno de ellos, un poquito, por lo que Urania estaba afuera y más o menos se enteró de cómo terminaba, ¿no? Obviamente que el Chevo, pues ya desde esta parte de la obra nos da a entender que, bueno, los hombres que estaban aliados contra él para asesinarlo, pues logran su objetivo, ¿no? Por ejemplo, nos hablan que a Radamés lo mata una mafia colombiana de droga, ¿no? Ellos lanzan un comunicado sobre su muerte y bueno, pues porque lo mataron por no cumplir sus deberes, pues se involucra. Recordemos que esos chicos, pues sus hijos, a Ramfis y Radamés, les gustaba un poco la vida bastante fácil, ¿no? Angelita, que era su otra hija, porque él tenía Ramfis, Radamés y Angelita, ¿no? Termina en Estados Unidos en una secta religiosa. Y pues Ramfis muere en un accidente automovilístico en Madrid, ¿no? Bueno, lo acusan a la CIA y Balaguer. Y ya vamos a ver por qué lo acusan a Balaguer. Bueno, esta obra me he tardado en leerla, pero yo les digo que la lean, no se van a arrepentir, es muy bonita. Algunos piensan que, bueno, fue conspiración de ellos, ¿no? De la CIA y de la Balaguer. En cuanto a María Martínez, sufre arteriosclerosis, ¿no? Y bueno, pues ella esconde el dinero de su marido. Fue la única astuta en que ya cuando más o menos presiente que el régimen iba a caer, manda su dinero a cuentas en Suiza, ¿no? Entonces, ella se refugia en Madrid y bueno, nunca nadie encontró el dinero, ¿no? Solamente ella sabía dónde estaba el dinero y muere en Panamá, pues, ¿no? Enterrada por Khalid Hache, así es, ¿no? Acordémonos que Henry Chirinos era el constitucionalista beodo, así lo llamaban, y este hombre es clave para seguir nuestro relato. Entonces, hasta como van acá las cosas, vemos que Urania es una víctima más del régimen, vemos que los chicos que estaban aliados, o los militares que estaban aliados contra Trujillo, eran servidores a él, pero se rebelan por muchas injusticias, y vemos también cómo la familia Trujillo era pues un desperdicio, muy... Inclusive a Trujillo dice en una parte de la obra que le hubiera gustado que sus hijos hubieran sido diferentes, ¿no? Pero me supongo que es por el estilo de crianza que les dio. Otra parte importante de la obra es donde el mismo Trujillo narra, ¿no? Que se atraviesan una crisis económica fuerte, porque justamente pues con el bloqueo de Estados Unidos y las empresas manejadas por él lo que hacía pues es el asistencialismo, ¿no? O sea, dar, entonces todos como que en cierto punto estaban contentos. Cuando esta crisis comienza en el gobierno, su esposa, ¿no? Trata de sacar dinero, ¿no? A Suiza, pero Trujillo prohíbe rotundamente que todo el de su familia saque dinero afuera, porque él decía, ¿no? Si están acá en la abundancia, también tienen que quedarse en la pobreza. Bueno, era su manera de pensar, pero parece que su familia no pensaba lo mismo.
También le dicen, ¿no?, que el constitucionalista Beodo también había sacado este dinero al extranjero, ¿no? Pero bueno, el constitucionalista le dice que no. Y la verdad, Trujillo le cree porque era un hombre tan simple, ¿no? O sea, era muy inteligente, sabía mucho de leyes, pero era Beodo, era ebrio, borracho. Y solamente le interesaba la bebida, un lugar para dormir, e inclusive ni siquiera se aseaba bien, y era lo que le fastidiaba a Trujillo, ¿no? Luego, por ejemplo, hay un acontecimiento donde se topa a Trujillo con un desagüe de las Fuerzas Armadas y bueno, él eh, horriblemente espera que llegue el general Román, que era esposo de su sobrina Mireia. El general Román piensa que es por otra cosa y como que le suda, ¿no? Le tiembla todo porque él estaba aliado justamente con los otros chicos que ya mencionamos, ¿no? Con Salvador, Amadito, Antonio Inver, Antonio de la Maza y Estrella Chalá, que eran los cuatro. Entonces, él pensaba, bueno, había un Maza, ellos son los cuatro principales los que lo asesinan, pero habían también otros que estaban ahí involucrados, que estaban esperándolo más adelante, pero ya vamos a relatar eso. Entonces, recibe una humillación de su vida, ¿no? El general Román. Pero luego vamos a ver que también le faltó valentía, ¿no? Y también ahí nos cuenta por qué Inver también estaba involucrado, ¿no? Porque su hermano segundo, encarcelado, supuestamente vivía en Puerto Rico, ¿no? Por amnistía. Regresa a República Dominicana y lo meten preso. Entonces, Inver, eso pues le molestó, le parecía una injusticia. Ya vemos cómo, ¿no? Antonio Inver era el gobernador de Puerto de la Plata, ¿no? Y él solo planea un atentado hace más o menos 2 años y medio antes de la muerte del Chivo, ¿no? Y pues contó con estudiantes de derecho que le apoyaban, que planificaban más o menos los atentados, ¿no? Bueno, no logró su objetivo solo, pero ya vemos que luego encuentra más personas que tienen los mismos propósitos que él. Bien, también nos cuentan, ¿no?, cómo los cubanos, Gómez Ochoa, Pedrito Mirabal, que eran antitrujillistas, llegaron. Y bueno, y Trujillo mató a la mayoría, ¿no? Luego vemos que también Guarina, que era la mujer de Antonio Inver, con Leslie, su hija, también se ven involucradas, ¿no?, en ese proceso. Bien, hay muchos personajes dentro de la obra, como ya lo vamos mencionando. Después bueno, en esta crisis económica, Trujillo pierde aliados, ¿no? Son capturados el 14 de junio. Con la ruptura de la iglesia, muchos son capturados. Y también hay un atentado contra Balaguer, ¿no?, que es el presidente de Venezuela. Y en la conferencia de Costa Rica sancionan a República Dominicana. Eso fue un golpe muy, muy, muy duro, porque ya él ya como que comienza a perder, pues, ¿no?, solvencia económica y bueno, eso desestabilizó aún más el régimen, ¿no? Bien, acá vamos a ver que Antonio Inver, se puede decir, aunque no le sucedió nada personal, vemos que habían 3 mujeres muy importantes, 4, las hermanas Mirabal, que son Minerva, María Teresa y Patria Mirabal. Entonces, ellas eran opositoras al régimen y sufren un atentado después de visitar a sus esposos que estaban encarcelados, al esposo de Minerva y de María Teresa. Acuérdense que ellos eran, pues, ¿cómo se puede decir?, anti-trujillistas, anti-régimen, y pues Trujillo los manda a encarcelar, como todo, ¿no? O sea, no estás conmigo, entonces no estorbes, ¿no? O sea, te meto preso injustamente, pero ya. Entonces, ellas eran unas fuertes opositoras que iban levantando masas y bueno, Trujillo se enteró de eso y después de visita, acuérdense que todo esto lo planeaba Avis, el de inteligencia, sí, ese lo planeaba. Entonces, bueno, después de visitar al esposo de Minerva y de María Teresa encarcelados en la fortaleza de Puerto Plata,
ella sufre un atentado y su camioneta cae sobre un barranco. Es ahí donde Inver dice, no, 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 yo también quiero que este muera porque es un desgraciado, no, 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 sí, vamos a... Y es ahí también donde se revela y se une a la conspiración, ¿no? Minerva Mirabal era una líder revolucionaria, reclutaba estudiantes, ocultaba armas, entablaba estrategias, bayonetas, era muy hermosa. Dicen que había una teoría que de adolescente abofeteó a Trujillo por manosearla al bailar. Y ya sabemos pues que Trujillo era pues bastante eléctrico, ¿no? Le gustaba muchachita sobre todo. Y bueno, dice que lo abofeteó. Y bueno, creían que era mentira, ¿no? Pero sus padres fue despojado, ¿no? De sus tierras, de su agua, justamente por ese suceso. Pero igual su padre bien orgulloso, ¿no? Porque era una mujer de carácter fuerte. Eso era lo que admiraba Imbert, ¿no? Y bueno, pues entonces seguimos viendo cómo el régimen era abusivo y que quizás las razones de la conspiración en su contra estaban más que justificadas. Ahora sí, por otro lado, Uriana se encuentra con su prima Lucinda, ¿no? Volvemos a recalcar que la obra está en 3 tiempos, por eso vamos contando primero desde la perspectiva de Urania, desde la perspectiva del chivo y desde la perspectiva de los atacantes del chivo, ¿no? De los asesinos del chivo. Bien, Urania se encuentra con su prima Lucinda, ¿no? Y ahí hace una remembranza o recuerda cómo las monjas intervienen para que le den una beca, ¿no? Su casa, ella lo ve, como ya mencionamos al principio también, que estaba vieja, con salitre, todo, ¿no? Ella, después del suceso traumático, que aún no nos cuenta cuál fue, le cuenta a la Sister Mary, como le llama, y bueno, pues ella mueve todos sus lazos, y justo antes de la muerte de la muerte de Trujillo, es que ella logra irse de becada. Se va becada a Estados Unidos, ingresa a Harvard, y bueno, después de la muerte de Trujillo, vemos cómo su padre de $500 le recorta a 200 toda su pensión. Claro que como ella era becada, pues todo lo tenía, ¿no? Pero gracias a Dios, la madre, la Sister Mary, le solventaba también muchas cosas. Vemos que también el papel de la iglesia en este régimen era muy, muy importante, ¿no? Su padre, después de la muerte de Trujillo, fue encarcelado y acusado de conspirar contra la muerte de él. Y su prima, bueno, le dice, pues, ¿no? A Urania, ¿por qué no vienes? Seguro tienes un amante, que no sé qué. Y Urania le dice, sí, sí. Porque acordemos que en esos 35 años Urania ni siquiera quiso visitar a su padre, ni siquiera lo acusaban, ¿no? De todas sus desgracias. Entonces entendemos que fue un hecho bien, bien traumático, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios Urania logró avanzar, trabajaba en grandes organizaciones internacionales, ¿no? Y vemos también cómo ahí logra ver a varios del régimen del Chivo. Pero bueno, Urania vuelve, ¿no? Con el propósito de supuestamente vacaciones, y ni siquiera ella sabía por qué había vuelto, pero me supongo que quería reencontrarse y perdonar también parte del pasado. En el capítulo 11 de la obra podemos ver cómo aparece pues el Chivo en una reunión, ¿no? Con todos, toda su gente, todos sus ministros, ¿no? Y hay un personaje que mencionamos que se llama Simón Hidleman, ¿no? Que es un íntimo de Chivo y que tenía su total confianza. Y le pregunta, pues, ¿no? ¿Cuál ha sido lo más difícil de su gobierno, ¿no? El Chivo se enorgullece y dice que, pues, expulsar a los haitianos. Y ahí es donde se cuenta que el Chivo, pues, un poco después de tomar el poder, Trujillo da la orden de matar a cualquier haitiano ilegal del ejército y, bueno, ya los campesinos, ¿no? Bueno, los matan. Según la gente de Trujillo, pues se pone o sea, según Trujillo fue la gente, ¿no? Se ponen de acuerdo porque odiaban a los haitianos y ya. Eso
Entonces, en realidad no era así. Trujillo los mandaba a matar, los eliminaba. Bien, entonces Rafael Leonidas Trujillo Molina, porque así se llama, ¿no? Ya, así se llama el chivo, ¿no? Rafael Leonidas Trujillo Molina. Bueno, ahí vemos que lleva muchos haitianos presos, hace que su presidente, que en ese tiempo era Estenio Vicen, pague por sus presos, ¿no? Le puso 275,000 pesos, ¿no? Pero él pudo solamente recaudar poco dinero, que así no se llevó pues a todos sus presos, ¿no? Bien, bueno, luego hablan de temas políticos, por ejemplo de Petán, ¿no? Que era hermano de Trujillo, cómo sacrificó a Vázquez Rivera, ¿no? Porque se peleó con Petán, ¿no? Y a Vázquez Rivera lo envió a República Dominicana, no, lo envió lo envió al extranjero y luego fue fusilado por un bandido supuestamente, ¿no? Bien, entonces a este punto vemos cómo también eran sus aspiraciones políticas, cómo se manejaba el punto político de Trujillo. Y Trujillo, cuando a Cabral lo acusan de ciertas cosas, de conspirar, Trujillo hacía eso con todos, o sea, les ponía como una prueba y le decía, bueno, si pasa la prueba, si no se desespera, es porque mi confiado es no parte de mí y ya. Pero no, Cabral se desesperó, o sea, que Trujillo quería una muestra de lealtad, como que le diga, tú me has acusado de esto, y que, bueno, y que Cabral se muestre tranquilo, ¿no? Sereno, pero no, o sea, lo que pasó es que Cabral se desesperó y hacía de todo, trataba de hablar con todos para que el jefe lo perdone, inclusive manda a llamar a Avis a reunirse, y eso es un poco lo que le incomodó al jefe, ¿no? Y pues igual, o sea, siguió sin tener perdón. Y bueno, ¿no? Entonces, después vamos a ver cómo Cabral en su desesperación está dispuesto a todo, o sea, en realidad a todo para recuperar la confianza del chivo, o sea, horrible. Bueno, bien, otro de los involucrados en el atentado del Chivo era el turco Salvador Estrella Shalá, ¿no? Que era de sangre libanesa por su mamá, y su papá la robó, ¿no? Su madre Paulina muere en 1936 y su papá se casa otra vez, ¿no? Teniendo 10 hermanos, en total eran 17 hermanos. No, miento. Se casa otra vez y tiene 7 hijos. Y bueno, ellos eran 3 y en total serían 10 hermanos, ¿no? El grupo de Trujillo, ¿no? De Rafael Leonidas Trujillo Molina, era tan nefasto que inclusive al monseñor Tomás Reilly y al monseñor Francisco Pascal, que era el español, le inventan un grupo de mujeres y se van a acusarlos de que no reconocen a sus hijos. Entonces fue horrible, pues, ¿no? Porque la gente no creía, obviamente sabía que eso era del Chivo, ¿no? Y como la religión en esos tiempos era bastante fuerte, bueno, pues no se dio, ¿no? Bien, ahí es donde, bueno, acá dice que un tal Santiago también decide matar a Trujillo. Bueno, un tal Santiago no, Salvador Santiago Shalá decide matar a Trujillo. Pero como él era tan religioso, quería estar en su alma en paz, ¿no? Y le cuenta al monseñor Panal. Le manda una audiencia con Zanini, ¿no? Para tranquilizar a Santiago. Después de ver los ataques a los monseñores, ¿no? O sea, de cómo llegaron, lo acusaron, para Salvador Santiago Shalá era pues horrible eso, ¿no? O sea, no podía ser que blasfemen contra la iglesia. Entonces, cuando lo mandan a él con Monseñor Zanini, como que le tranquilizan, ¿no? Y le dicen una frase bien bonita, que dice, la eliminación física de la bestia es bienvenida por Dios si con ella se libera al pueblo. Entonces, bueno, pues, ya
ya vemos que con eso se queda tranquilo y sí decide, ¿no? A, eh, matar al chivo. Luego la iglesia manda a la hermana Giselita, ¿no? Como su servidora se llama, yo llamo Giselita, a Puerto Rico por miedo del régimen, ¿no? Y bueno, y vemos también ahí cómo emboscan el auto del chivo que llegaba de su casa de Caoba en San Cristóbal, ¿no? Bueno, ahí sufre un ataque, ¿no? Y bueno, el chivo obviamente se defiende y hieren pues a Pedro, que eran dos hombres que estaban adelante. Atrás estaba Salvador, Amadito, Antonio Lamas, Antonio Inver y Estrella Salvador Shala. Y adelante había pues dos hombres y dentro de esos dos hombres estaba Pedro. El error de ellos fue que el carro venía y habían quedado en que, bueno, los cuatro hombres, ¿no? Salvador, Amadito, Antonio, ellos, le iban a avisar, ¿no? A Pedro y a su compañero para que ellos también embosquen al chivo, ¿no? O sea, por detrás y por delante la emboscada y ya, eliminarlo. Pero no le avisan y cuando ellos piensan que era Cáliz, se acercan y pum, le cae un balazo. Inclusive ellos mismos lo atacan pues a él, ¿no? Porque el rostro ya estaba muerto y ahí vemos cómo ya... No nos dicen que está muerto el chivo, pero ya vemos que sucedió el ataque, ¿no? En ese tiempo. Bien, entonces luego seguimos con que Urania va a desayunar, ¿no? A la casa de su tía Adelina y recuerda, ¿no? Recuerda a sus padres, ¿no? A través de artículos de periódico, todos los tiempos de Gloria, ¿no? A su padre le dicen Cerebrito Cabral, ¿no? Su padre de Urania, pues, ¿no? Y cree que, pues, el culpable de todo de Trujillo fue Chirino, ¿no? Y inclusive como ya vemos que Cerebrito está, pues, empeñado en hacer lo que sea por recuperar la confianza de Trujillo, va a verlo a Chirinos a su casa, ¿no? Entonces, bueno, la conversación esa no salió tan bien. Cuando Cabral llega a su casa, le cuenta a Urania pues que las cosas van de mal en peor, ¿no? Que le embarcaron sus cuentas, que le embarcaron $25,000. Y bueno, Urania pues le dice que en lo que ella pueda ayudarle, pero ella lo decía en su inocencia de niña, ¿no? Como que economizar, como ya no pedirle algo, ¿no? Bueno, hasta ese punto ya vemos que volvemos al primer tiempo con Urania y Urania lo cuenta desde su perspectiva, ¿no? De cómo su padre le avisó que el régimen pues estaba mal, ¿no? Bien, entonces Urania, inclusive Cabral va a visitar a Johnny Avis, eso es lo que mencioné también anteriormente, ¿no? Bien, bueno, tampoco la conversación llega a ningún lado, ¿no? Bien, entonces hasta este punto Urania eso es lo que está recordando. Urania habla de su tía Adelina, de sus primas Lucinda, Manolita, ¿no? Y de Sansón, que es un loro, ¿no? Entonces ahí es donde Urania pues le dice a su tía que es un mal padre. ¿Por qué mal padre? Porque bueno, pues no. Su tía no entiende por qué, ¿no? Pero ya luego vamos a ver por qué Urania considera un mal padre. Ya. ¿Se acuerdan que anteriormente hablamos de cómo Urania había salido al extranjero con la ayuda de las hermanas después de un suceso traumático? Bien, entonces ese viaje lo autoriza Balaguer. Entonces Trujillo va a buscar a Balaguer a preguntarle si autorizó el viaje de Urania. Le dice que sí, que lo enviaron, que le envió un memorando de Trujillo y acaba de ver el memorando 2 semanas después. O sea, Balaguer le había enviado un memorándum a Trujillo informándole de la salida de Urania. Pero alguien, según Trujillo, alguien empapeló ese ¿no? papel y no lo leyó a tiempo y ya cuando lo había leído y había ido a informar que no, ya Urania ya había salido, ¿no? Bueno, Joaquín Balaguer era trujillista de 24 años, que le decían el presidente Fatoche porque era siempre mal aspectoso, pero lo consideraban muy carente de ambiciones. Pero yo no lo veo así, sino que
pues, sino que era muy reservado y quizás tenía intenciones, sí, pero como conocía el régimen, no podía andar diciendo a todo el mundo sus intenciones y se mantenía a perfil bajo, ¿no? Con Balaguer habla Trujillo de su relación de la iglesia, de los traidores, del artículo que había salido en la New York Times sobre sus bienes, sobre sus cargos y otras calamidades. Recordemos que Trujillo era el dueño, amo y señor de todo eso, ¿no? Entonces, ya. Concluyen que Marrero Aristi, ministro de Trabajo, informó de eso y bueno, y lo matan y hacen simular que es un accidente, como todo, pues, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, Trujillo recuerda su afección, ¿no? Su diagnóstico, que lo tenían que operar porque estaba mal, ¿no? De la próstata, tenía inclusive a veces se manchaba el pantalón con orines, ¿no? Bueno, ya. Ahora vamos a pasar a otro tema, pero no sin antes mencionar que, bueno, Trujillo ya sospechaba de la conspiración que existía, ¿no? Porque habla con Balaguer de una conspiración, bueno, y se va, pues, ¿no? Sin despedirse de Balaguer, ¿no? Bien, entonces, Pedro Livio fue el que dijimos que había resultado herido del atentado. Recibe 2 balas, lo llevan, todos ellos, Salvador, Antonio, los Antonios, Estrella, todos ellos lo llevan, a casa, pues, a Pedro Livio le decían el negro, ¿no? Bien, entonces ellos recibe una bala y lleva a un doctor que conocían que era de confianza y llevan que lo opere, ¿no? Ahí fue un error de ellos, porque Pedro Livio debió, ¿cómo les puedo decir? Cuando dijeron que ellos, y si resultaban heridos, que los maten, porque el régimen iba a ser cruel con ellos. Entonces, llega Johnny Avis y olvídense. El chivo ya para eso estaba muerto, tendido, el chivo, su chofer, ya fue, ya. Entonces, ¿qué pasa? Que se acuerdan que del general Román, ya, ellos que estaban conspirados con ellos, supuestamente el general Román tenía que asumir, ¿no? El presidente, pero no. El general Román hizo todo lo contrario por miedo. Mandó a investigar acá, ya. Y de ahí, cuando ya se enteran que él también había estado en la conspiración, lo hacen pasar una tortura terrible y Johnny Avis lo mata, ¿no? Pedro Livio, igual, Johnny Avis pide al doctor pide que lo salven porque él necesitaba hablar para ver quién era, ¿no? Entonces, bien, ya, vamos terminando con esta parte para poder entenderlo mejor y volver a la parte de Urania, ¿no? Entonces, bien, todos los involucrados, después de la muerte del chivo, pasan una muerte muy, no muerte, porque no los matan, pero pasan torturas terribles, ¿no? Entonces, todo pues por la traición del general Román. El que asume el cargo fue el general Balaguer, ¿no? Y ya vamos a ver cómo él, ¿cómo se puede decir? Maneja todo. Balaguer tuvo que pasar también por muchas cosas, porque, por ejemplo, cuando él asume el cargo de la presidencia, ¿qué pasa con él? Tiene que ganarse la confianza de Ramfis, de sus hijos, ¿no? Y básicamente él, él dice que primero, antes de que él se nombre, fue bastante inteligente porque dijo, antes de que me nombren a mi presidente, yo tengo que hablar con Ramfis porque él es el sucesor inmediato, ¿no? Así como algún reinado así. Y entonces Ramfis le dice que, bueno, que él asuma la presidencia, pero que a él le deje las Fuerzas Armadas. Entonces Ramfis hace, pues, con los que atentaron con su padre, lo inhumano. Balaguer para ese punto gana ventaja, ¿no? Y juntos con ¿se acuerdan del Beodo? ¿No? Junto con él, como que ya tratan de terminar esa conspiración, ¿no? Igual el hermano de Trujillo vino, hizo un tremendo escándalo a querer asesinar
a, a Balaguer. Y bueno, pues él, ¿no?, tranquilamente le dijo, bueno, ya, si tú, no, bueno, si tú quieres, adelante, ¿no? ¿No? Entonces, ahora ahí vemos que Román tuvo la oportunidad de dar un golpe de estado, pero hizo todo lo contrario, ¿no? En cambio, Balaguer lo tomó diferente, dice, ¿no? Eh, en su desesperación, Román manda capturar a los obispos, ¿no? Sin embargo, Balaguer lo impide, ¿no? Y ahí se dan cuenta, pues, que Román estaba también con la conspiración. Balaguer hace todo lo contrario. Y bueno, Balaguer se gana la confianza de Ramfis. Como que trata de instaurar un poco la paz. Román lo encarcelan por traición, muere horriblemente. Y bien, para resumir al final, porque ya les invito a leer la obra también, es una obra con muchos capítulos, con muchos sucesos y que es ¿no? Un poquito larga de contar, ya nos hemos extendido ya 50 minutos. Y bien, bueno, al final Balaguer logra instalar la democracia. Vemos que todos tienen que huir, ¿no? Y al final le tiene que terminar dando dinero a los hermanos de Trujillo, porque todos, acordémonos que la esposa de Trujillo ella desde antes ya había estado sacando dinero, pues, ¿no?, a sus cuentas extranjeras. Todos habían sacado, menos los hermanos. Tuvo que darles dinero y que se marchen para que no sean opositores del régimen, ¿no? Y así termina. Bueno, algunos de los presos son muertos, como ya dijimos, ¿no? Algunos de los que participaron en el atentado, pero sobreviven solamente 2. Ya vamos a ver quiénes son. Y bueno, vemos que, bueno, Antonio Inver sobrevive y fue acogido por una embajada, ¿no? Antonio Inver sobrevive porque fue acogido por embajadores italianos, ¿no? Y ya cuando todo acabó, fue recibido en el palacio junto con Luis Almina por Balaguer, ¿no? Recordemos que solo ellos 2 sobrevivieron. No sobrevivieron más, ¿no? Lastimosamente Amadito murió, Antonio de la Maza murió, Estrella Chalá también murió. Y bueno, liberaron a su país, pues, ¿no?, de una dictadura. En cuanto a Urania, había un hombre clave en el Chivo, que era Manuel Alonso, quien le conseguía las mujeres a Trujillo. Cabral fue a verlo, ¿no? Y bueno, según Adelina, pues fue el único que lo ayudó, ¿no? Pero no. El Chivo tenía ¿cómo se puede decir?, un fetiche por las mujeres vírgenes, ¿no? Cuando Manuel Alonso le propone a Cabral llevarle a su hija, entregarle al Chivo como muestra de su lealtad, el Chivo lo toma mal, ¿no? Entonces, bien, Urania la visten y la llevan a la casa de Caoba. Entonces, ahí es donde Urania pues tiene la experiencia traumática, porque ella no sabía. Le dicen que como va a ser como una fiesta, y mentira, la llevan a la caoba y pues Urania ahí tiene su primera experiencia sexual, se puede decir, pero muy atípica, porque como el Chivo ya no funcionaba como hombre, no era impotente, entonces tuvo que ella recibir esa primera experiencia con las manos, se puede decir, del Chivo, ¿no? Y fue para ella muy desagradable, muy traumático, cosa que ella nunca más volvió a tener un hombre y no quiso volver a regresar porque no entendía cómo su padre pudo hacerle eso, ¿no? El Chivo, antes de ser asesinado, también nos cuenta acá que pasó pues por la casa de una de sus amantes que tenía pues esposo, ¿no? Y que ella le dijo que estaba indispuesta. Pues si se quedaba ahí, igual lo iban a esperar, lo iban a asesinar. Como que ya sus días ya estaban contados, pues, ¿no? Y bien, así termina el régimen, ¿no? Con ese régimen que duró más de 35 años, ¿no? Bueno, de Trujillo, ¿no? De Rafael Leónidas Trujillo Molina, ¿no?
Bien, bueno, su madre, Rafael Leonidas Trujillo Molina, era pues un buen hijo, se puede decir, ¿no? Porque tenía muy mal pendiente de su madre. Pero pues se convirtió en un cruel dictador. Murió asesinado. Ya nombramos a las personas que murieron asesinadas. Balaguer se hace cargo del régimen, instaura la democracia. Sus hijos se van al extranjero. Ya vimos que mueren, ¿no? Envueltos en circunstancias, por ejemplo, Radamés muere asesinado por una banda de narcotraficantes. Y bueno, Ramfis igual, muere en un accidente, su hija termina en una secta y bueno, su mujer termina enferma, ¿no? Entonces sus hermanos también se exiliados en el extranjero. Y bueno, así termina Urania después de la experiencia traumática que tiene por parte del Chivo, después de que su padre, ¿no? Cabral, lo entregara al Chivo, a Rafael Leonidas Trujillo, ¿no? Ella le cuenta la experiencia a la hermana lo manda al extranjero y pues en el extranjero ella sigue estudiando en Harvard, muy orgulloso de ella y después con el tiempo vuelve, pero ya, eh, ya eh, tratando de olvidar, ¿no? Entonces ve a su padre enfermo, ella se hace cargo de de todos los gastos de su padre Cabral. Recordemos que el señor estaba muy, muy enfermo. Entonces, bien, eso es lo que fue la fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa. Con nosotros una bonita obra que nos hace reflexionar acerca también de la dictadura, ¿no? De República Dominicana. Bien amigos, nos vemos en otro video. Hasta una nueva oportunidad conmigo y volvemos con una nueva obra para comentarles y más que análisis, invitarlos a que lean. Hasta luego.